Buenas, vamos a resolver el recuperatorio del curso de Ochan. Entonces tenemos un ejercicio de dos chicos que vienen corriendo a una calecita por líneas rectas separadas a una distancia de 2 metros. Tienen la misma masa, uno tiene más velocidad que el otro, la calecita tiene masa. Ok, entonces me dicen que calcule la velocidad del centro de masa formado por los dos niños y la calecita antes y después de que los chicos caigan sobre ella. Ok, la velocidad del centro de masa va a venir dado por esto sería masa 1 por la velocidad 1 más masa 2 por la velocidad 2 más masa de la calecita por la velocidad de la calecita sobre masa total. ¿Está bien? Sería la suma de las tres masas. Ahora, esa perspectiva es medio fea, así que lo voy a tomar de otra perspectiva para poner el sistema de referencia. Voy a poner un sistema de referencia medianamente así. ¿Está bien? Para poder decir que inicialmente esto directamente se puede reemplazar, ¿no? O sea, esto es dato, esto vale 0 y ya básicamente está. Masa 2 por B2, esta vale 0, o sea que me queda así en el versorio. ¿Está bien? Bueno, eso es el principio. Después al final podría seguir usando la misma fórmula, pero no sé cuánto valen estas velocidades. Además de que hay algo que sucede medianamente obvio. Tenemos dos pibes con la misma masa. ¿Está bien? Eso es relevante. Porque cuando se suben a la calecita, si se suben en los extremos y suponiendo que se queden quietos cuando están sobre la calecita, el centro de masa de la calecita va a estar en el medio. ¿Está bien? Porque tenemos una calecita que en los extremos equidistantes al centro de masa de la calecita, si no estuviesen los chicos, están los dos pibes con misma masa. ¿Está bien? Así que el centro de masa no se va a correr de ahí. ¿Está bien? Así que el centro de masa después, cuando ya estén subidos, es 0. ¿Está bien? No se mueve. Así que al final va a ser 0. ¿Está bien? Pues me dicen, ¿se conserva o no la cantidad de movimiento del sistema? Justifica la respuesta. Bueno, esto se puede ver de dos formas. Una es a ojo, porque P del sistema es la sumatoria de todos los P del sistema. O sea que es sumar todas las masas por velocidades. ¿Está bien? Ahora, si yo agarro esto, lo divido por masa total y lo multiplico por masa total, esto que está acá es la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Así que tenemos que el P del sistema es velocidad del centro de masa por la masa total. ¿Está bien? Antes valía algún numerito y después vale 0. Así que claramente no se conserva. ¿Está bien? Ahí hay una justificación. La otra es directamente pensarlo desde este punto de vista. Es igual a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Está bien? Ahora, fuerzas externas acá van a aparecer pesos normales, se van a cancelar, va a aparecer el rozamiento que se va a cancelar porque el par de interacción de los rozamientos va a estar sobre la plataforma misma, pero hay una fuerza que de repente va a aparecer que no se va a cancelar con nada, que esa es la reacción de vínculo. O sea, para evitar que se salga de su propio eje, el disco, la calecita, etcétera, va a aparecer una fuerza externa, cuyo par, o sea, el par de interacción va a estar en este eje, precisamente por eso es externa, ¿está bien? Eso no se anula con nada y tampoco es despreciable, ¿está bien? Así que esto es una reacción de vínculo y es distinto de cero. Listo, no se conserva. Ahora, me preguntan si se conserva el momento angular del sistema mencionado respecto al eje de la calecita. Ahora sí, ¿por qué? Porque la conservación del momento angular respecto al centro de masa de la calecita, o sea, el eje de la calecita le voy a poner A, va a ser la sumatoria de torques externos respecto a ese punto. Ahora,
las fuerzas internas no van a ser torque. ¿Está bien? Peso y normal, sus torques se van a cancelar. Y el torque de la reacción de vínculo, como es una fuerza precisamente aplicada a este eje, vale 0. ¿Está bien? Así que esto sí se conserva. Así que L respecto a I es constante. Así que L inicial es igual a L final y seguro me va a ayudar al último que es, sí, medianamente obvio, metí en la velocidad angular omega de la calecita. Así que pensemos, ¿cómo era el L inicial? El L en sistema de partículas se puede pensar de dos formas. Se puede pensar con la sumatoria de L's individuales, que en este caso voy a usar eso, o se puede pensar con L orbital más L spin, pero eso sirve más bien para rototraslaciones. En este caso no tengo una rototraslación antes de que salten a la calecita. ¿Está bien? Así que vamos a pensarlo como L1 más L2. ¿Está bien? Vamos a decir que L inicial es L1 más L2. ¿Está bien? Tomado desde el eje A, ¿no? Bueno, así que miremos este gráfico. De hecho, lo voy a copiar medianamente acá este gráfico. Los pibes venían con una velocidad así, velocidad 2, velocidad 1. ¿Está bien? Y lo estamos tomando desde acá. ¿Está bien? Así que vamos a calcular el del 1 y abajo va a salir el otro. Si yo calculo el L de la velocidad 1, voy a necesitar usar este vector, esta posición, que esta distancia la voy a llamar D, no es relevante. Y esto que está acá va a ser el radio, o sea, diámetro sobre 2. ¿Está bien? Así que el L1 lo voy a calcular como la posición 1 respecto a producto vectorial, la cantidad de movimiento. O sea, sería masa 1 por velocidad 1. Posición 1 respecto a es, según el sistema de referencia que yo había elegido, menos D en I menos D sobre 2 en J. Producto vectorial masa 1 por la velocidad 1 en I. ¿Está bien? Bueno, esto por esto me da 0 por ser paralelo. Y esto por esto me da menos J por I. Menos J por I me da en Z positivo, en K saliente. Se me queda D sobre 2 por masa 1 por velocidad 1 en K. ¿Está bien? Fíjense que esta parte era irrelevante. ¿Está bien? Así que este lo podría pensar básicamente como un torque, habiendo considerado esta distancia nomás. Esta distancia y esta velocidad. Te lo pongo la similitud con un torque porque es lo mismo, solamente que lo pensamos con una velocidad en vez de una fuerza. Y me termina dando para allá, que era medianamente obvio, ¿no? Por la velocidad que tenía esto con respecto a este eje. Causa un L para allá. ¿Está bien? Me da para allá porque es K saliente. Recordemos la regla de la mano derecha. ¿Está bien? Pulgar saliente implica un giro antihorario. B2 va a ser la misma lógica, yendo para el otro lado. ¿Está bien? Así que puedo decir que L2 respecto a A era menos D sobre 2 masa 2 por velocidad 2 en K. ¿Está bien? Bueno, así que eso básicamente va a ser el L1 va a ser L2. Puedo sacar de factor común. Sí. Va, en realidad, nada, vamos a dejarlo así. D sobre 2 masa 1 por B1 menos D sobre 2 masa 2 por B2 todo en K. ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual al L final. ¿Está bien? Ahora, el L final, ya vamos a estar hablando de un único cuerpo rígido. Porque al fin y al cabo, los chicos se van a quedar parados en donde están. Voy a suponer que se quedan frenados en los extremos y van a comportarse como si fuese un único cuerpo rígido. ¿Está bien? Y estamos tomando el L respecto a lo que va a terminar siendo el centro de masa, ¿está bien? O el CIR, que en este caso son lo mismo, ¿está bien? Así que yo lo que puedo hacer
es directamente, ya que es centro de masa y CIR, o sea, con que sea cualquiera de los dos me alcanza, puedo calcular el L con esta fórmula. Y del centro de masa barra CIR, en este caso es, lo voy a llamar A, por omega. ¿Está bien? Bueno, esto va a ser básicamente un cuerpo rígido compuesto. ¿Está bien? O sea, IA va a ser IA del pi b 1 más IA del pi b 2 más I del centro de masa, I de A de la calecita. ¿Está bien? Bueno, ahora por teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, como les guste llamarlo, esto va a ser I del centro de masa del 1 más masa 1 por la distancia que tiene el, el centro de masa de esto al, ¿cómo se llama? Al eje A, que como estamos hablando de una partícula, el centro de masa está en la propia partícula, ¿no? Así que la distancia va a ser el radio, que en este caso va a ser diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Está bien? O sea, d sobre 2 al cuadrado. Pues esto queda así. D cuadrado sobre 4. Y por último voy a tener ICM de la calecita más masa de la calecita, lo voy a poner M grande. Bueno, en realidad tenía, ya era llamado MC, no importa. Por la distancia que tiene esto al eje A. Pero ¿qué pasa? Esta distancia al cuadrado, si queremos, vale 0. Está bien, porque ya es el centro de masa. Así que no había ni que hacer Steiner ahí. Ahora, estos no van a aparecer en tablas precisamente porque el momento de inercia de una partícula respecto al centro de masa es 0. ¿Está bien? Porque la fórmula del momento de inercia es esto. ¿Está bien? Esto hace referencia a la distancia que tienen los diferenciales de masa respecto al centro de masa de la partícula. Pero como la partícula tiene el centro de masa en la propia partícula, no hay masa alejada de su eje. ¿Está bien? Así que esto vale 0. Así que esto hace que esto sea 0. Y que esto también sea 0. ¿Está bien? Si no, otra forma de pensarlo es el momento de inercia de una partícula es lo mismo que el momento de inercia de una esfera con radio tendiendo a 0. Que es lo mismo. 2/5 de mr cuadrado con radio tendiendo a 0 da 0. Bueno, esto es un disco. Así que ya se supone que lo tenemos sabido eso. Y fíjense que acá yo estoy distinguiendo entre masa 1 y masa 2, pero en realidad son la misma masa. ¿Está bien? Resulta que sus momentos de inercia me quedan iguales. Tiene sentido, ¿no? O sea, me queda un cuarto más un medio. Un cuarto más un cuarto y me queda un medio. M por d cuadrado sobre 2 más momento de inercia del centro de masa de un disco, que es mr cuadrado sobre 2. O sea, sería mr cuadrado sobre 2, o sea, d cuadrado sobre 4, pero ya tenía el 2, así que me queda 8. ¿Está bien? Bueno, así que ese es el momento de inercia. Me quedaría... no, ¿cuál quedaría diciendo? D cuadrado sobre 16. Sobre 16, ¿qué estoy diciendo? D cuadrado m sobre 2 más m sobre 8. Ahí está. Ese es el momento de inercia. Ahora, esto voy a hacer una igualdad entre L's. Me quedaría D sobre 2 por la masa, que eso era lo que quería sacar el factor común antes, no me estaba dando cuenta porque estas masas son iguales. B1 menos B2. En K tiene que ser igual al aumento de inercia respecto al centro de masa de este sistema, respecto al eje A, por omega. Así que podemos tachar un par de cositas. Y bueno, veremos cómo queda el resultado. Podría tachar un 1 medio si lo saco de factor común. Sí. Puedo tachar esto, que acá de 1, que acá de 4. Funciona, funciona.
Así que me queda que omega es m sobre m más m sobre 4 por b1 menos b2 menos b2 sobre d. ¿Está bien? Venga. Bueno, como siempre, invito a analizar la coherencia del resultado y esto no es la excepción. Ten en cuenta que todos los valores acá son módulos. Así que tenemos dos pibes yendo a saltar sobre una calecita. ¿Está bien? En esta situación, si yo tengo, por ejemplo, que este chico iba más rápido que este chico, entonces va a empezar a girar para allá, supongo. Y si este iba más rápido que el otro, entonces va a girar para allá. ¿Está bien? Con el sistema de referencia que yo puse, si B1 iba más rápido que el otro, entonces tiene que girar en K positivo, y si B2 era más rápido que el otro, en K negativo. Y si eran la misma velocidad, 0. ¿Está bien? Y está bien porque me aparece esta resta. ¿Está bien? Si B1 le ganaba a B2, giraba positivo, si no, giraba negativo, y si era igual, valía 0. Tiene lógica. Después pensemos en la masa y el diámetro de la calecita. Si yo tengo una calecita con más masa, entonces no le va a afectar tanto que se suban los chicos. O sea, no va a girar siquiera. Si la calecita es demasiado pesada, no debería girar. ¿Está bien? Después, si el diámetro es más grande, tipo, no es lo mismo unos pibes que se suban a esta calecita, que van a causar determinado giro, que se suban a una de 800 kilómetros de radio. Tipo, no va a causar tanto giro eso. ¿Está bien? Así que si aumenta el diámetro o la masa de la calecita, entonces ahí sí aumenta el omega. Debería estar de acuerdo la cuenta. Si aumento esto, disminuye esto. Y por último lo que tenemos es la masa. Si aumento la masa, sí, le imprimo un mayor giro a la calecita. La razón es porque a mayor masa va a haber mayor rozamiento o rozamiento máximo, si queremos ver esa situación. Así que sí, voy a hacer que gire con más fuerza. Así que con más fuerza, con más intensidad, digamos. Así que aumentar la masa debería resultar en un mayor omega. Que acá no se ve muy bien, pero lo que podemos hacer es cambiar estéticamente esto. O sea, pasar esto como denominador de denominador. Así me queda 1. Acá me queda 1. Y acá me queda sobre 4m. ¿Está bien? Ahí se nota más. Así que aumentar esto disminuye esto. Como disminuye el denominador, aumenta el numerador. Y tiene sentido. Así que sí, eso era la omega. Veamos el siguiente. Problema de cuerpo rígido. Esfera de Rush. What? De radio R, supongo que quisieron decir. Y obvio que le voy a poner R mayúscula, eso no lo voy a dejar como R chiquito. O hay un aro. O sí, un loop de radio R. Bueno. Descomprime un resorte de elasticidad K de una distancia x0. Cuando se libera del resorte de la esfera se dirige hacia un loop de radio R. Okay. El resorte no impone rotación de la esfera. Entonces empieza deslizando con rozamiento, factor de fricción mu, coeficiente de rozamiento lo dicen en mi país, pero bueno, sobre la superficie antes de rodar sin deslizar durante el resto del recorrido. Pero ¿sobre cuál superficie? Determinar la velocidad V1 de la esfera antes de entrar al loop en función de todo eso. La velocidad angular tiene que coincidir. Ah, ok. Bueno, básicamente empieza a rodar sin deslizar antes de llegar al. Está bien. Empieza a rodar sin deslizar antes de llegar al loop. Ok. Dice teorema de cuerpo libre. Determina rapidez mínima y dónde debe tener la esfera
para poder realizar el recorrido sin caer en función de G, determinar B1 mínimo para poder realizar el recorrido. Y está medio dudosa la sintaxis de esto. Porque el C y el D los podía responder con la misma. Podría ser un tremendo vacío legal en el C y en el D y los respondo iguales. Es cierto, tenía esto. Con rozamiento, o sea, es todo con rozamiento. Bueno. Entonces, termino la velocidad de la esfera en función de todo eso. Pienso. Ok. Bueno, bárbaro. Entonces dice, determinar la velocidad V1 antes de entrar al loop. Cuando ya está rodando sin deslizar antes de entrar al loop. Ok. La velocidad V1 es una velocidad, o sea, hace referencia a la velocidad del centro de masa, por cierto. Así que lo que podemos hacer es plantear energía. Podemos plantear energía. Podemos hacer una variación de mecánica entre que estaba totalmente comprimido y acá. ¿Está bien? Así que la variación de mecánica va a ser el trabajo de las fuerzas no conservativas en ese trayecto. Que acá va a cambiar el DCL. O sea, en una primera instancia voy a tener un DCL que va a tener determinado rozamiento. Acá no me estaban especificando bien algo, que es cuando empieza el rozamiento. O sea, voy a interpretar que no había rozamiento durante la descompresión del resorte. Total, bueno, si no era así, entonces interpretenlo de otra forma. Pero yo voy a interpretar que está libre de rozamiento hasta que se descomprime el resorte, así que va a tener solamente una fuerza elástica al principio. Una normal y un peso. Después el segundo SL que va a haber es un... ¿cómo se llama? El segundo SL que va a haber es uno que tiene rozamiento. ¿Está bien? Que estamos hablando de un rozamiento que está haciendo que gire. O sea, está patinando, pero está empezando a girar. ¿Está bien? Estoy poniendo normal y peso al revés, por cierto. Jeje. Ahí estamos. Y el rozamiento va a ser para allá. Y va a ser dinámico. ¿Está bien? Porque necesito causar un torque respecto del centro de masa, sí. Sí o sí. Está bien. Y algo que quiero hacer notar, ya que el enunciado me da la oportunidad, es una propiedad que hay sobre los torques, que es que la fórmula solamente va a ser I por gamma si estamos tomando el centro de masa o CIR. Porque fíjense que acá tenemos una rodadura deslizando, y si tomamos torques de este punto que está en contacto con el piso, que no es el CIR, ¿está bien? No es el CIR, fíjense que los torques desde acá dan 0. ¿Está bien? Y ya sabemos que gamma no da 0, porque está respecto al centro de masa. Así que este es un ejemplo claro de que no se puede tomar de donde se nos cante. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos ese SL y después vamos a tener un último SL que va a ser normal, peso y no va a haber rozamiento. Pese a que la superficie, o sea, no va a haber fuerza de rozamiento. Pese a que la superficie tiene un rozamiento, no va a haber fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tomamos torques desde el CIR, que ahora sí es válido, porque hay una rodadura sin deslizar, el gamma vale 0. ¿Está bien? No hay torques.
desde el SIR. ¿Está bien? O sea, si yo quiero suponer un hipotético rozamiento para algún lado, no termina dando gamma. ¿Está bien? Así que el gamma da 0, o sea que tomado del centro de masa, gamma tiene que valer 0 también. Por lo tanto, no queda otra que la fuerza de rozamiento valga 0. Cuando está rodando sin deslizar. Es posible. ¿Está bien? Así que acá todas las fuerzas no conservativas que vaya a ver es el de la normal, es el del rozamiento dinámico, es el del rozamiento estático. Y creo que nada más, porque después elástica y peso son conservativas. Así que el trabajo de la normal va a terminar valiendo 0 por dos justificaciones distintas. O sea, cuando está rodando, deslizando, entonces va a ser perpendicular a la trayectoria. Pero ojo con eso, porque cuando ruede sin deslizar, la justificación no va a ser perpendicular a la trayectoria. Porque la trayectoria del punto en contacto con el piso, si está rodando sin deslizar, es un cicloide. ¿Está bien? Y la normal no es perpendicular a eso. Pero cuando rueda deslizando, ese punto sí va a ser una trayectoria así. ¿Está bien? Como un cicloide extendido. Y ahí sí va a ser normal la trayectoria. Tengan en cuenta que es la trayectoria del punto de aplicación. ¿Está bien? Así que esto vale 0 porque es perpendicular a la trayectoria cuando desliza y porque está aplicada al SIR cuando rueda sin deslizar. ¿Está bien? La misma razón de por qué el rozamiento estático va a ser aplicada al SIR. Recordemos que una fuerza aplicada al SIR termina dando eh, termina dando 0 porque puedo hacer este cambio de variables, que esto me da velocidad del SIR y me da 0. ¿Está bien? O sea, si F está en el SIR, todo termina valiendo 0. Bueno, así que me queda el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica. Nada más. ¿Está bien? Que hice un video sobre esto. O sea, volvió este ejemplo. Es parecido al ejercicio, no me acuerdo cuál de ahí. Esa es una muy buena pregunta, ¿cuál ejercicio era? Creo que el último en cuerpo rígido que tenía una rodadura deslizando antes de que rodaba sin deslizar. Parecido a eso. ¿Está bien? Pero la lógica que voy a aplicar es bastante similar. ¿Está bien? Porque ese trabajo que está ahí no lo van a poder calcular con la integral. Porque no se va a poder simplemente. ¿Está bien? Lo cual me estoy dando cuenta ahora, porque si no, no lo hubiese planteado por trabajo y energía. Pero bueno, no se va a poder. ¿Por qué? Porque está en un punto que no tengo la menor idea de cuánto va a recorrer. ¿Está bien? Y además tampoco tengo idea de cuánto va a ser la distancia hasta que ruede sin deslizar. O sea, aún si supiera cuánto vale, no me serviría de nada. ¿Está bien? Si supiera cuánto vale la distancia que recorre el centro de masa antes de ponerse a deslizar, no me serviría de nada porque, tipo, no. Con saber cuánto se mueve esto, no me dice cuánto desliza este punto. ¿Está bien? Así que estoy hablando de este por ciento. Jeje. Pero bueno. Así que hay que pensarlo desde otro punto de vista. Pero algo que sí nos hace notar el trabajo, o por lo menos el DCL, es que cuando esto ruede sin deslizar, va a mantener una velocidad constante. ¿Por qué? Porque no va a haber aceleración en X. ¿Está bien? En Y tampoco. Pero no va a haber aceleración. ¿Está bien? Así que lo único que tenemos que plantear nosotros es cuánto va a valer la velocidad del centro de masa cuando ya termine de rodar sin deslizar. Cuando ya termine de rodar deslizando. Quiero decir, ¿está bien? Que ahí es donde entra el paralelismo con el ejercicio al cual yo estoy haciendo referencia. ¿Está bien? Esto va a salir fácil si lo planteamos con conservación de L. ¿Está bien? Así que lo que yo voy a hacer es plantear un sistema de referencia. Es bastante heavy este ejercicio, por cierto. No lo había leído antes de hacer el final. Voy a plantear un sistema de referencia en el piso. Eso es muy importante. Y plantear la conservación de L desde el origen. ¿Está bien? La conservación de L desde el origen
va a ser la sumatoria de torques externos, si quieren, pero acá es al pedo porque es un único cuerpo, desde el origen. ¿Está bien? Que el centro de masa va a estar acá, el centro de masa va a estar acá, ahí va a estar aplicado el peso, en ambos casos, y va a estar aplicado la normal, ¿no? Ahora, uno podría creer a priori que los torques son distintos. ¿Por qué? Porque el torque del peso y la normal son distintos. Porque uno tiene esta flecha y el otro tiene esta flecha. Pero con la misma lógica que hicimos para el ejercicio anterior, el torque no le va a interesar, ¿cómo se llama? No le va a interesar esta altura que está acá. Le va a interesar solamente esta distancia. ¿Está bien? Solamente le va a interesar la componente que está a 90 grados para el torque. Ya lo vimos en el anterior. Que el L yo ponía más alejada las velocidades, pero la distancia que estaba alejada no me importaba. Me interesaba solamente el radio, en ese caso. Acá al contrario, me interesa solamente esta distancia. ¿Está bien? Si hacen el producto vectorial, van a ver que se cancela. Pueden plantear un hipotético versor, no sé, que tenga una distancia D y un radio R, y van a ver que este no termina importando. ¿Está bien? Así que el torque tanto del peso como de la normal valen iguales y contrarios. ¿Está bien? Porque el peso es igual a normal si hacemos Newton. ¿Está bien? O sea que me queda misma distancia por misma fuerza, solamente que en sentidos contrarios. Porque el del peso es así y el de la normal es así. ¿Está bien? Y después voy a tener la fuerza de rozamiento, que en este caso era para atrás. Tengo una fuerza de rozamiento, tengo una fuerza de rozamiento, pero es colineal con el sistema de referencia que puse yo. ¿Está bien? O sea, lo hice a propósito de ponerlo ahí. Así que esto va a valer 0. Se conserva L tomado desde un punto en el piso. ¿Está bien? O sea que L tomado desde ahí es constante, lo cual es un golazo. ¿Está bien? Así que lo que yo puedo hacer es plantear L inicial igual a L final. Tomando L inicial como cuando ya se descomprimió el resorte completamente. Que el enunciado decía... ¿Qué decía exactamente? Que el resorte no imprime rotación a la esfera. Claro. Así que si el resorte no imprime rotación a la esfera, eso quiere decir... No impone rotación a la esfera. Eso quiere decir que donde estaba el resorte no había rozamiento. Definitivamente. No había rozamiento porque si hubiese rozamiento cuando estaba el resorte comprimido, o sea, en el recorrido del resorte, entonces empezaría a rotar. ¿Está bien? Pero como me dice que no le impone un rozamiento, no le impone una rotación, no estaba rotando ahí. ¿Está bien? Así que lo que podemos hacer es decir que L inicial, tomado ya cuando estaba el resorte totalmente descomprimido, es igual a L final. Bueno, ahora estamos hablando de un cuerpo rígido. Así que L inicial va a ser orbital más spin, no hay otra. Para cuerpo rígido, si estamos agarrando L respecto a un punto que no sea ni centro de masa ni CIR, sí sería posición del centro de masa, producto vectorial masa por velocidad del centro de masa. Más. Y el centro de masa por omega, ¿no? Bueno. Esta posición del centro de masa otra vez va a terminar quedando descompuesta. O sea, otra vez por lo mismo que los torques, ¿no? O sea, va a ser un vector así, que esta vez le voy a poner nombre a las cosas. Esto es una distancia D, digamos. Y bueno, esto va a ser R, ¿no? Esa parte va a ser R. Así que va a ser D en I más R en J, producto vectorial masa por una velocidad del centro de masa, que yo ya sé que va a ser en I. Una inercia del centro de masa es una esfera, así que es 2/5 de M R chiquita al cuadrado por 1 omega, que yo ya sé que va a ser en menos K, porque va a girar para allá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora tenemos esto y si hacemos este producto vectorial me queda I por I, 0, J por I, menos K. O sea que me queda menos Rm velocidad del centro de masa inicial sería esto. Todas estas magnitudes son iniciales. Inclusive la posición del centro de masa, pero esa
no cambia nada. Menos 2/5, que este R es minúscula capo. Porque R grande después va a ser el del loop. MR cuadrado por omega inicial, todo en K, ¿no? Menos K, ya lo puse los menos. Bueno. Cuestión. Necesitamos encontrar omega y velocidad del centro de masa. Ahora, en este caso... Ah, claro que es bien. Dije que no me ponía rotación todavía, así que esto es 0. Ya tenemos omega. Necesitamos encontrar la velocidad del centro de masa nomás. ¿Está bien? Ahora, vamos a comparar mediante energía con la compresión completa del resorte. ¿Está bien? Así que hacemos una variación de energía mecánica, que me queda el trabajo de las fuerzas no conservativas, y usamos este SL. ¿Está bien? Así que me queda 0, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Ya había explicado lo del rozamiento. Y puedo decir que la energía mecánica en compresión completa es la misma que la energía mecánica cuando se dejó de comprimir. ¿Está bien? Voy a poner... No me gusta inicial y final porque ya los voy a usar para otra cosa. Así que vamos a poner comprimido y descomprimido, no sé, qué sé yo. Ustedes me entienden las situaciones. Es cuando el resorte comprimía totalmente la esfera y cuando apenas la soltó. ¿Está bien? Ahora, si ponemos la altura 0 en el centro de masa de la esfera, dije cilindro entero, quise decir esfera, el potencial del peso es 0, pero está el potencial elástico. ¿Está bien? O sea que esto va a ser un medio K por, creo que X0 les pinto poner a la compresión al cuadrado. Cinética no tiene todavía. Y esto, del otro lado, va a ser una cinética que es puramente de traslación, porque rotación ya vimos que no hay, porque no hay rozamiento. Así que va a ser solamente cinética, porque potencial tampoco tiene. No está el resorte y no está el peso. Estamos en altura 0. Esto va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa inicial, irónicamente, al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, entonces esto me queda así. Así que me queda que la velocidad del centro de masa, pues la velocidad del centro de masa va a ser raíz de K sobre M por X0. Si alguna vez vieron cómo se llama péndulo elástico, este término les debería sonar. Está metido en la fórmula del periodo de un péndulo elástico. Bueno, tenemos esto. Lo tenemos que enchufar acá arriba. Así que el L quise decir, me va a quedar RM, velocidad del centro de masa inicial al cuadrado. Esta es una masa grande. O sea, es la misma masa que antes, no cambió. Y me queda raíz de K sobre M por X0 menos RM, velocidad del centro de masa. Sí. Y bueno, este es el L inicial. Ahora, entonces acá, ¿no? Esto tiene que ser igual al L final. ¿Está bien? Vamos a dejar esto como L inicial tomado del origen. Esto tiene que ser igual al L final. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuánto vale L final? L final va a estar metido en donde... L final va a ser cuando lleguemos acá. Que recordemos que establecimos esa posición final como aquella en la que se alcanza la rodadura sin deslizar. ¿Está bien? O sea, la fórmula va a ser literal la misma. No cambia eso. Pero necesitamos averiguar un par de cosas. ¿Está bien? Porque esto y esto no lo tengo de dato. Fíjense que esta posición del centro de masa va a ser medianamente diferente, pero lo único que va a cambiar es que esta va a ser mayor. ¿Está bien? Esa distancia va a ser mayor. Y no va a afectar eso en el cálculo. ¿Está bien? Así que esta expresión que está acá, si no la cancelaba el omega poniendo 0,
es básicamente la misma. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Al final ya estamos en una rodadura sin deslizar, ¿está bien? O si quieren pueden pensarlo como estoy inmediatamente antes de que rueda sin deslizar, como ustedes quieran. Pero no importa ese pensamiento de esa distinción porque estamos hablando de velocidades. Las velocidades son continuas, no puede pegar un salto la velocidad. Así que si lo piensan inmediatamente antes de que ruede sin deslizar o cuando ya está rodando sin deslizar, es literal lo mismo el omega y la velocidad. ¿Está bien? Eso porque ayuda. Porque si lo pienso así, el final respecto al origen, este término que está acá, dijimos que se mantiene igual, va a ser velocidad de centro de masa final nomás. Pero este término, ese omega, lo voy a poder relacionar con la velocidad. Ahora que rueda sin deslizar. O sea, me queda menos 2 quintos de mr cuadrado por omega final. ¿Está bien? Todo esto en K. Pero, dado que hay una rodadura sin deslizar, puedo encontrar la velocidad del centro de masa como omega por r. La demostración siendo este. Esto vale 0. Puedo sacarle el módulo de esto después. Y solo porque rueda sin deslizar, la distancia de esa va a ser el radio. ¿Está bien? Bueno, radio chiquito debería poner acá. Así que esto me va a quedar así. Creo que en cuenta de esto creo que le pusieron nombre en el enunciado y era B1. Sí, bueno, lo mismo. Podría haber puesto B1 todo el tiempo. Y acá fíjense que esto es lo mismo que escribir R por omega. Esto es velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Así que esto me queda 2 quintos de R por velocidad del centro de masa final. En K. Así que me queda menos 7 quintos masa por... voy a escribir B1 ahora porque me pinto. En K. Masa por radio por B1 en K. Y acá me estoy comiendo una M. Sí, sí. Bueno, esto tiene que ser igual al inicial, que habíamos dicho que era todo esto. Menos Rm raíz de K sobre M por X0 en K. ¿Está bien? Así que puedo llegar a la conclusión de cuánto vale B1. Voy a echar todo esto. Y me queda que B1 aparentemente es 5 séptimos de la raíz de K sobre M por X0. ¿Está bien? Razonemos la lógica de esto. Veo que nada las unidades porque son medianamente sospechosas estas unidades. ¿Cómo se llama? La constante resulta es Newton sobre metro. Y la masa está en kilogramos. O sea, tengo esto. Bueno. Así que esto va a ser por raíz de esto por metros. Voy a tener tan rara la cosa. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado sobre una masa que está en kilogramos. Sobre el metro, digo. Sobre kilogramos. Me queda, esto se me da con esto se me da con esto. 1 sobre segundo cuadrado, raíz de esto me queda 1 sobre segundo, multiplicado por metro, me queda metro por segundo. Así que unidades está bien. Después la lógica desde el punto de vista de dureza del resorte, masa y compresión. ¿Está bien? Estamos hablando de la velocidad que yo tenía al final cuando ya rueda sin deslizar, ¿no? Si yo comprimo más el resorte, va a tener más velocidad. Si yo tengo más masa, pues le va a costar más al resorte, va a tener menos velocidad. Y si el resorte era más duro, por así decirlo, si yo logré comprimir lo mismo, un resorte bien fuerte, me va a mandar a volar más lejos. ¿Está bien? Así que si aumenta K o aumenta la compresión,
debería darme mayor velocidad. Si tengo mayor masa, debería darme menor velocidad. Así que tiene sentido. Aumento esto, aumenta esto, aumenta, y si aumento la masa hasta en un denominador, disminuye. ¿Está bien? Así que esa es la velocidad 1. Después me dice realizar el diagrama de cuerpo libre de la esfera para una posición cualquiera de la esfera dentro del loop. Ok. ¿Qué sé yo? Acá. Vamos a hacer algo así mejor. Normal para allá. Peso para abajo. Y el rozamiento se puede ver el sentido en base a gamma. Está bien. Tengan en cuenta que supongo que sigue la herradura sin deslizar. Durante el resto del recorrido, sí, sigue la herradura sin deslizar. Así que si tenemos una herradura sin deslizar, el CIR está acá. Así que el peso hace un torque así. Gamma es así. Si lo miramos desde el centro de masa, gamma tiene que ser así. ¿Está bien? Así que el rozamiento, irónicamente, es para adelante. Así que dejemos de usar el contrario del movimiento porque no me dice nada en cuerpo rígido eso. Bueno. Pues me dice, determinar qué rapidez mínima y dónde debe tener la esfera para poder realizar el recorrido sin caer en función de G y R. Lo cual me parece una pregunta medio estúpida porque tipo, cuando hablas de determinada rapidez mínima en esta situación, yo te puedo decir, te puedo responder en literal cualquier parte. ¿Está bien? Te puedo responder acá, te puedo responder ahí, te puedo responder ahí. ¿Está bien? Lo que claramente está haciendo referencia al enunciado es la rapidez acá. ¿Está bien? Porque ese es el punto de mayor esfuerzo y te vas a terminar cayendo si no vas con una mínima velocidad. Pero lo mismo es cierto si no voy con determinada rapidez acá, porque si no voy con determinada rapidez mínima acá, entonces me voy a caer acá. ¿Está bien? Me voy a caer antes de llegar ahí o inclusive ahí. Que es algo que el propio enunciado admite en el ítem D. Así que esto es... voy a decir ambiguo para no decir otra palabra. Pero bueno. Entonces, determina qué rapidez mínima y dónde. O sea, determinar la rapidez mínima arriba de todo. Para que no me caiga la mierda, básicamente. Ahora, matemáticamente, nosotros expresamos estoy a punto de caerme a la mierda con normal tendiendo a 0. ¿Está bien? Normal tendiendo a 0 es se está a punto de despegar de la superficie. ¿Está bien? Así que voy a tener una situación algo así. Rozamiento no va a haber por la misma razón que no había rozamiento acá. ¿Dónde quedó? Acá. Porque simplemente no hay gamma en esta situación. Y bueno, tendríamos el Newton en I. Me va a quedar menos normal, menos el peso, es igual a menos masa por la aceleración en I, que es la aceleración total. Ahora, ¿qué pasa? Esa aceleración es normal. ¿Está bien? Así que la puedo escribir como B cuadrado sobre el radio de curvatura, que en este caso es ρ. Ahora me comí la masa. Y bueno, dijimos que estoy a punto de caer, así que la normal ponemos que tiende a 0. Así que la velocidad mínima que tiene que tener ahí es raíz de GR. ¿Está bien? Si tiene menos que eso, nos caemos. ¿Está bien? Se cae a pedazos, como la facultad ahora mismo. Entonces, esa es la velocidad que tiene que tener, la rapidez, mejor dicho. Y por último me pedían determinar la velocidad 1 mínima para poder realizar este recorrido. Ok. Así que eso se puede pensar con, de nuevo, energía. ¿Está bien? Energía entre que estoy rodando sin deslizar. O sea, entre que empecé a rodar sin deslizar y acá. ¿Está bien? Si planteamos energía cinética, lo puedo pensar tanto desde el centro de masa como el CIR. Obvio que lo voy a pensar desde el CIR porque es mucho más accesible. Tiene menos fórmulas la cinética desde el CIR. Así que variación de energía mecánica va a ser 0 porque trabajo de las fuerzas no conservativas.
Normal no hace trabajo por aplicada al CIR, rozamiento tampoco, el peso es conservativo. Así que mecánica inicial es igual a mecánica final. Recordemos dónde puse el cero de altura, ¿está bien? Había establecido el cero de altura acá, en el centro de masa, eso es importante. Así que la mecánica inicial no tiene potencial, pero sí tiene cinética, que lo voy a poner como 1/2 por I del CIR por omega inicial al cuadrado. ¿Está bien? Y la mecánica final va a tener una cinética y una potencial. La cinética va a ser 1/2 I del CIR por omega final al cuadrado más mgh, digamos. Pero tengan en cuenta que ese h es tomado entre acá y acá. O sea, no es directamente 2 radios. ¿Está bien? Es 2 radios. 2 radios de ahí hasta ahí. ¿Está bien? Pero acá hay un puchito chiquitito que es un radio. Y hay un puchito chiquitito que es el otro radio. ¿Está bien? Así que la diferencia va a ser 2 radios menos 2 radios chiquitos, que es lo mismo que decir 2r menos r. ¿Está bien? En muchos ejercicios, en este no porque era genérico, pero en muchos ejercicios les van a poner la especificación de que r es mucho mayor que r, así que se puede despreciar el radio chiquito para las cuentas. En este caso, no. Así que esto queda así. Busquemos el I del CIR de una esfera. I del CIR sería I del centro de masa más masa por la distancia entre CIR y centro de masa, o sea, radio chiquito al cuadrado. 2 quintos de mr cuadrado más mr cuadrado es 1 más 2 quintos, 7 quintos. O sea que me queda 1/2 por 7 quintos de mr cuadrado por el omega inicial, que esto lo puedo pensar, de hecho lo voy a escribir así. Esto que está acá lo puedo pensar como velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar acá. Lo puedo pensar como velocidad del centro de masa final. Puedo tachar las masas. ¿Puedo tachar algo más? No. Bueno. Así que yo estaba buscando el V1 mínimo para que pueda dar la vuelta completa. Así que esta cosa que está acá, esto que está acá, es velocidad del centro de masa final al cuadrado. ¿Está bien? Pero velocidad del centro de masa al cuadrado, cuando estamos ahí arriba de todo, es esto al cuadrado. Es GR. ¿Está bien? Así que también quedar 7 décimos de velocidad 1 al cuadrado, dijimos que era esto. 7 décimos de GR. GR siendo el... cálculo le pifié. Le pifié. Radio de curvatura era R menos R. Ojo con esa trampa, caí por esa trampa. Porque el radio de curvatura es de ahí hasta ahí. Está bien. Así que eso es R menos R. Está bien. Así que no era GR, era GR menos R. Está bien. O sea, GR menos R más 2G R menos R. Porque ya hice muchos de estos ejercicios, ya sé que este término tiene que ser aditivo con ese término. Entonces, queda 7 décimos de B1 al cuadrado, tiene que ser 7 décimos más 2, que esto da 27 décimos. 27 décimos no tiene división posible. O sea, me queda 27 décimos de G R menos R, cancelamos este 10, me queda 27 sobre 7, que eso tampoco tiene división. Se me queda 27 séptimos GR menos R raíz. ¿Está bien? Bueno, y eso era lo que pedía. Bastante heavy para hacer
Ejercicio de parciales, te diría. Pero bueno, particularmente la parte de rodura deslizando que no la toman casi nunca, pero bueno, pinto. Entonces, llamamos al último. ¿Dónde tengo el último? Esa es una buena pregunta. No, sí, lo tengo descargado. Lo tenía descargado, sí, parte de eso. Y sí, lo tengo, claro, está abajo de este, cierro la segunda página. Bien, estoy dormido. Entonces, cinemática dinámica de la partícula. Me queda esto. Sí, esto tuve que preguntarle al pueblo qué interpretación le dieron a este enunciado porque hay un dato crucial que si no, no se puede resolver esto. Que es que el trencito este realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si no, no es resoluble esto. Bueno, así que pasa por un poste de vigilancia a 10 km por hora, pasa medio minuto después por otro, va por un desvío, pero no importa, pasa de determinada ubicación en otro lugar a 40 km por hora. Y del techo cuelga de una soga ideal una carga de 5 kilos a modo de péndulo simple y me preguntan qué desviación va a tener. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuál sería el ángulo de desvío respecto a la vertical que mediría un observador que se encuentra dentro del vagón? ¿Está bien? ¿Será importante esa parte de mediría un observador dentro del vagón? Veremos. Bueno, entonces me dicen que tenemos esto. Así que dibujemos la situación. Tenemos algo así. Bueno, me preguntan qué está viendo él, básicamente. Tenemos un trencito que se está moviendo para allá, haciendo una MRV. Y me piden cuál es ese ángulo. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Así que, ¿qué podemos hacer? Estaría bueno ver a qué velocidad se mueve. ¿A qué velocidad? ¿Qué aceleración tiene el trencito? ¿Está bien? Así que planteemos. La aceleración de esto, sabiendo que es un MRV, va a salir con esas ecuaciones. O sea, el hecho de que sea un MRV me dice que la aceleración es constante. ¿Está bien? Así que la derivada de la velocidad en el tiempo es una aceleración que es constante. Así que podemos decir que esto es así. Y la podemos integrar miembro a miembro. Esto sería velocidad inicial. Esto sería velocidad final. Esto sería en tiempo 0. Esto sería en un tiempo t. ¿Está bien? O sea que me queda que velocidad final menos velocidad inicial. De hecho acá no es necesario poner 0, puedo poner tiempo 0. Y esto tiempo final. Me queda... Y acá era crucial el dato de que esto era constante. Porque así que puedo decir que esto es t menos t0. ¿Está bien? Es decir, aceleración constante por mRv. Bueno. Estos datos. Así que me queda una fórmula que ya habían visto en el CBC. La aceleración es la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. Delta V sobre delta T, básicamente. Delta T, y esto va a ser en inversor si queremos decir que para allá es positivo. Bueno, así que esto ya es dato. Estos son el medio minuto que me dieron o algo así. Ojo con las unidades que están en kilómetros por hora. Así que vamos a resolver esa parte por las dudas. Porque esto me da 40 kilómetros por hora menos 10 kilómetros por hora
Y abajo me dicen medio minuto. Así que, o sea que sería 30 segundos. No. Bueno, o sea que me queda 30 kilómetros por hora sobre 30 segundos. Está bien. Si pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo, eso lo podemos hacer con la regla de 3, o puedo directamente plantear que hay 1000 kilómetros, quise decir, 1000 metros en cada kilómetro. Creo que me encuentro, estoy escribiendo al revés. 1000 metros en cada kilómetro. Puedo decir que hay 3600 segundos en cada hora. Está bien. O sea que hay 1 sobre 3600 segundos en cada hora. ¿Está bien? Así que me queda esto, se me da con esto. Esto se me da con esto. Y bueno, esto se me da con esto. Se me termina dando 1000 sobre 3600. 1000 sobre 3600 metros por segundo cuadrado. 0,27518. Ahí. Metros sobre segundo cuadrado. 0,27. Bueno, ahí tenemos la aceleración, evitando una confusión de unidades. Ahora me preguntan el ángulo, así que eso va a aparecer en Newton. ¿Está bien? O sea, tenemos una tensión para allá. Tenemos un peso para abajo. ¿Está bien? Y listo, no hay nada más. Ahora, nos podemos meter en el debate de ¿no hay una fuerza ficticia? Solamente si querés que haya una fuerza ficticia. Porque este no me parece que sea un ejercicio para plantear con ficticia. Porque plantear con ficticia, porque menciono este debate porque en la guía aparece este ejercicio como en la parte que claramente está orientado a usar fuerza ficticia. Pero no me parece necesario. No me parece necesario porque, ¿cómo se llama? No va a meter demasiado aporte, digamos, porque si usamos la ecuación para ficticia, me queda sumatoria de fuerzas más la fuerza ficticia, es la masa por la aceleración relativa, terminando. Que esto va a valer 0, ¿está bien? Así que terminamos pasando esto del otro lado y me queda menos fuerza ficticia, que sería masa por aceleración de arrastre. Pero si voy a usar sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿por qué directamente no uso Newton normal y ya está? Solamente es útil esta cuenta cuando estamos haciendo un ejercicio con, ¿cómo se llama? Cuya aceleración relativa no es 0. ¿Está bien? Por ejemplo, el supremo para ejercicios de ficticias es la máquina de Atwood dentro de un ascensor. Esto, si no lo hacen con ficticias, es bastante difícil. ¿Está bien? Así que vamos a hacerlo normal, común y corriente. Sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. ¿Está bien? Que la aceleración relativa es 0, básicamente. O sea, esto se va a mantener a la misma aceleración que esto. Así que la aceleración no es 0, es simplemente la misma que la del trencito, básicamente. Bueno, así que me va a quedar que sumatoria de fuerza va a ser tensión más peso es igual a masa por aceleración. Vamos a tener que descomponer esto en X y en Y. En X voy a tener tensión por... Estamos pensando en este ángulo, ¿no? Así que voy a tener tensión por el seno de tita en X. Y no tengo nada más. Masa por aceleración. Ambos son positivos. No tengo la tensión. Y en Y voy a tener tensión por el coseno de tita, porque esa componente es para arriba de la tensión, ¿no? Menos el peso
es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Así que puedo pasar esto sumando del otro lado. Me va a quedar masa por aceleración más el peso. ¿Está bien? Y quiero sacar la tensión de encima. Así que me queda seno sobre coseno es tangente de tita. Y acá se me terminan cancelando las masas. Me queda A sobre A más G. O sea que tita es directamente el arco tangente de esta cuenta. Que la puedo escribir así también. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Fíjense algo, que es que si este tren va más rápido, yo esperaría que esto aumente. ¿Está bien? Va más rápido, o sea, acelera más rápido. Esperaría que eso aumente. Y la cuenta me está dando básicamente la razón, porque si aumento esto, bastante, digamos, aumenté por una monstruosidad, esto me termina dando el arco tangente de 1, o sea, 45 grados. Mientras que para cualquier otra cosa me termina dando un arco tangente de un número que es más chico que 1. ¿Está bien? Porque si aumentamos esto, disminuye esto, por lo tanto aumenta el número en general. ¿Está bien? Pero como mucho puede valer 1. Todo esto. ¿Está bien? Así que, bueno, ese es el ángulo que forma respecto a la vertical. Y después me dice qué tensión se encuentra sometida a la soga, pero eso es simplemente cuestión de reemplazar esto ahí y ya estamos, todos felices. Así que vieron que ficticia 0, pero bueno. Bueno, espero que les haya ayudado. Chao, chao.